Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. Este es el Festival de la Ciencia que se está iniciando en la radio de la Universidad de Chile. Un espacio que hemos venido fraguando hace muchas semanas a través de muchas conversaciones sobre las ciencias, la tecnología y las artes que hemos organizado junto a Explora Sur Poniente. Como director de la radio les quiero señalar que estamos no contentos, sino felices y muy felices eh, por la posibilidad de poder transmitir durante estos 5 días, a las 12 del día, a las 14 horas y a las 23 horas, este festival, y también por esta colaboración con Explora Sur Poniente, porque nos permite a través del espacio de los medios de comunicación abordar la ciencia, darle el espacio que merece y conversar con los más destacados científicos y científicas en un lenguaje que permite esa conexión entre la ciencia y la vida cotidiana, que es un asunto que se ha vuelto especialmente necesario, ¿no? En un año tan particular como este. Esta es la primera transmisión. Estamos inaugurando el Festival de la Ciencia y estamos transmitiendo además por las plataformas del Facebook de la Universidad de Chile, del Museo de la Memoria y Explora Sur Poniente. Pueden hacernos sus preguntas también a través de esas plataformas. Y en este primer diálogo del Festival de la Ciencia vamos a comenzar con una pregunta maravillosa. Me imagino que no tiene una respuesta que permita terminar de contestarla, pero la pregunta en sí es la que vamos a poner a disposición de todos ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la ciencia? Y es la pregunta en torno a la cual van a conversar nuestros dos invitados. Están con nosotros, en primer lugar, el profesor José Massa, astrónomo, Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1999, profesor de la Universidad de Chile, gran divulgador científico y autor de libros, bueno, que muchas personas han leído, como por ejemplo Somos polvo de estrellas o Marte, la próxima frontera. Y junto al profesor Massa hemos invitado a Francisco Esteves, historiador, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, a quien le hemos pedido que en esta oportunidad lleve a cabo esta conversación para hacer las preguntas que nos permitan reflexionar sobre cuáles son los límites o los no límites de la ciencia. Estamos muy contentos inaugurando a través de la Radio Universidad de Chile el Festival de la Ciencia 2020. Profesor Massa, Francisco, muy buenos días, buenas tardes en realidad a esta hora. El micrófono es todo de ustedes. Bueno, hola, 10, 9, 8. Comenzó la cuenta regresiva para el lanzamiento del Festival de la Ciencia, versión 20.20, en modalidad virtual. Una nave a la que explora el Ministerio de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la Universidad de Chile te invitan a subir libremente. Una nave que trae pintada en su cubierta un lema desafiante para este viaje que ya comienza. Ciencia sin límites. Celebremos la curiosidad. 7, 6, 5. Suban, que viajará con ustedes el profesor José Massa, Premio Nacional de Ciencias Exactas, a quien se me ha permitido hacerle a través de esta radio algunas preguntas. 4, 3, 2, sobre la compleja relación entre ética y ciencia. 1.0. Despegamos, y como se dice en la radio, la televisión o el Zoom, ya estamos al aire, o en el aire, si lo prefieren. Profesor José Massa, gracias por haber aceptado esta invitación. No, encantado. Un placer de estar, bueno, en un festival que se celebra la ciencia y además en la radio de la universidad. Yo amo la radio y amo la universidad, así que estoy encantado. Profesor, ¿cómo ve usted esta denominación global del festival que es Ciencia sin Límites, y sin embargo se le invita a este panel inaugural que tiene como nombre Los límites éticos de la ciencia? Es una paradoja del todo desafiante, y entonces viene la pregunta, quizás y como corresponde, sin gravedad, precisamente porque tenemos que celebrar la curiosidad.
La pregunta es, ¿la ciencia que según se dice no tiene límites, tiene acaso límites éticos? Esa es una pregunta muy antigua y como todo, bueno, la ciencia es una actividad, la ciencia es una manera de pensar. La ciencia no es una mochila que uno la manda a pedir ahora y que se la traen a la casa o que uno la va a comprar a una tienda. No, la ciencia es un modo de pensar que se empezó a desarrollar hace 2000 años en forma embrionaria en Grecia, donde ya encontramos lo que podemos catalogar como científicos, a Pitágoras, bueno, y Arquímedes, son dos grandes, con además todo lo que se desarrolló en Alejandría. Euclides, que nos pone la geometría, Apolonio, y después te remata esto en el siglo II después de Cristo, con Ptolomeo. Entonces, la ciencia es una manera de abordar el conocimiento. Ya dejamos de creer que Poseidón es el que encabrita el mar y produjo ¿cómo se llama? El tsunami del 2010 acá, pues ya no oramos a Poseidón. Entendemos que el tsunami se produjo porque por el movimiento hay un desplazamiento violento del agua y eso se transforma en una onda. Es decir, la ciencia es un modo de pensar. Siendo una manera de pensar de los seres humanos, claro, la ciencia en ese ámbito tiene los límites éticos que tienen el comportamiento de todos los seres humanos. Es decir, uno puede destilar y producir un ácido clorhídrico al 100%, ¿ah? de puro, y si alguien se toma esa cuestión, como aconsejaba un presidente que afortunadamente está yéndose en Estados Unidos, uno no puede culpar al científico, al químico que hizo ese ácido clorhídrico extraordinario de ser el culpable que el otro tipo se envenenó. Ahora, si el científico hace algo con el solo propósito, con dolo, con el solo propósito de causarle daño a alguien, mira, la pólvora la inventaron los chinos y los chinos hacían fuegos artificiales con la pólvora. Entonces, pero después los occidentales dijeron, pólvora, oye, y si lo pongo en un cañoncito y le meto pólvora y pongo aquí una tremenda pelota, inventaron los cañones y los rifles le vamos a echar la culpa a los chinos de que no tuvieron ética suficiente como para ver que la pólvora se podía mal usar. Yo celebro que los chinos hayan inventado la pólvora, no celebro tanto que los occidentales hayan inventado el cañón como un uso de la pólvora, pero el científico que se dio cuenta de las propiedades de la pólvora no tenía. Es decir, el hecho de que los chinos no hayan pensado en armas de fuego revela que los que inventaron la pólvora en China no tenían esa maldad debajo del sombrero. Así que yo creo que la respuesta es sí, tiene que tener límites éticos, pero la ciencia es una indagación. Y es cierto, uno puede decir, es que mira, por la ciencia han muerto esto y lo otro, pero una cuestión que uno tiene que celebrar en el ámbito de celebrar que, mira, yo era niño en Parral hace 60 años y en Parral la gente se moría a los 55 años. Hoy día en Parral y en todo Chile se están muriendo a los 80. Entonces, ¿cuánto más vida nos ha dado la ciencia? Entonces, claro, siempre podemos ver la parte medio vacía del vaso. Podemos ver mira, ahora con esto de la vacuna, si vacunamos en Chile, bueno, aquí andamos con un tarrito blanco, por favor, una vacunita por el amor de Dios, porque como Chile parece ser que pasa de invertir en ciencia, entonces tenemos que esperar que alguien nos venga a vacunar. Pero si incluso vacunando en uno de 10.000 casos se produce un efecto realmente adverso, pero en los otros 9.999 no hay ningún problema, vamos a decir que por culpa de ese es mejor que se muera todo el mundo sin vacunarse. No sé, ahí hay dilemas éticos que serán los políticos los que van a tener que ponerlos en la balanza. Pero los que están creando la vacuna
yo creo que le están haciendo un servicio a la humanidad extraordinario. Ya iremos a esa pregunta sobre la vacuna y la pandemia, pero quería como recordar algo que tú conoces perfectamente, usted profesor, Epur si muove. Esta sentencia se le atribuye, ¿no es cierto?, a Galileo, la cual supuestamente pronunció cuando fue obligado por la Santa Inquisición a retractarse de la herética teoría de que la Tierra se movía alrededor del Sol, y no que el Sol orbitaba en torno a este planeta. Más allá de la verosimilitud de esta anécdota, lo cierto es que el desarrollo del pensamiento científico ha tenido que lidiar contra el dogmatismo de las creencias, la fe religiosa o la fe ideológica. Parecerá increíble, pero todavía hoy aparecen por ahí los terraplanistas. La pregunta ahora es, ¿cómo la verdad en la ciencia ha debido relacionarse con las verdades oficiales? Bueno, mira, lo de Galileo es tremendo. Galileo, además, es una ironía. Galileo era un hombre muy creyente. No era un deschavetado, no. Era un tipo tremendamente creyente y respetuoso de la iglesia como institución. Pero él se dedicó a estudiar la naturaleza. Y al estudiar la naturaleza, él, por ejemplo, descubrió las fases de Venus. Venus, que es el lucero del atardecer, es precioso. Él lo miró con un telescopio que él inventó porque le dijeron, oye, los holandeses tienen un aparato así. Él fue y construyó uno para él. Se dio cuenta que Venus estaba a veces más cerca de nosotros que el Sol, pero en otras ocasiones estaba por detrás. Y solamente Venus puede estar por detrás del Sol en el modelo de Copérnico. Con esas observaciones, Galileo empezó a hablar de que Ptolomeo no estaba en la razón, que la razón la tenía Copérnico. Pero la Iglesia Católica consideró que en la Sagrada Escritura habían algunos párrafos en que se referían a que era el Sol el que se movía alrededor de la Tierra y no la Tierra alrededor del Sol. Y por lo tanto, por ser contraria a la Sagrada Escritura, la condenaron, la teoría de Copérnico, en 1616. Y Galileo igual no le hizo mucho caso, escribe un libro y después en 1633 lo llaman a Roma y le dicen, cabrito, te prohibimos que hablaras de Copérnico. Y entonces ahí viene todo el juicio, y al pobre Galileo, tenía 70 años, lo condenaron a arresto domiciliario total, sin visita, durante los últimos 8 años de su vida. Y entre medio desarrolló glaucoma y perdió totalmente la visión. Galileo estaba ciego en su villa en Arcetri y la Inquisición no le permitió ni siquiera visitantes durante varios años. Y al final de la vida le permitieron a Torricelli y a Viviani que pudieran irlo a visitar al viejo en la casa. Entonces, realmente una tosudez de la iglesia. La ciencia es una manera de pensar, y si 2 más 2 son 4, pero en la Sagrada Escritura dice otra cosa, bueno, la Sagrada Escritura es un ámbito espiritual que no tiene intersección con la ciencia. Y bueno, desde entonces ha habido muchos otros conflictos entre religión y ciencia. Ahora, lo que tú me preguntas, que yo lo encuentro preocupante, y por eso he gastado un porcentaje enorme de mi vida en los últimos 4 o 5 años en divulgar la ciencia, es que el conocimiento, la vida se está estirando cada vez más. Y los chiquillos como yo, que estudiamos en el colegio hace 60 años, aprendimos cuestiones en el colegio, pero la ciencia se ha desarrollado tanto que el conocimiento, el límite del conocimiento y el conocimiento de la ciudadanía, esa diferencia se va aumentando en el tiempo. Y entonces cuando el conocimiento es enormemente mayor que el que tiene la gente, muchos de ellos adoptan el camino fácil, dicen, no, yo no creo esto, no, yo creo que no sé qué. Entonces empiezan a aparecer los ignorantes con iniciativa,
No, yo creo que la Tierra es plana, porque no, ¿de a dónde? Si se ve planito para allá. Oye, piensa un poco más, demórate un poco más y estructura tu pensamiento un poco mejor. Pero mira, hay un caso emblemático también, que ahora con esta pandemia, un laboratorio sin ninguna ética, le pagó a un médico en Inglaterra para que hiciera un caso de que las vacunas que tenían timerosal producían autismo. Es todo falso. El médico le pagaron para que inventara casos. Y se lo publicaron en la revista Nature en Inglaterra. Cuando al poco tiempo se produjo un estampido en el ambiente científico, a los 2 o 3 meses se vio que era todo mentira. Al médico lo expulsaron, incluso se fue de Inglaterra, se fue a Estados Unidos. La revista Nature bajó el artículo que había publicado. Dijo que todo ese artículo, olvídense porque es mentira. Y sin embargo, algunos inteligentes dijeron, no, yo no voy a vacunar a mis hijos, porque no, porque mira, porque no sé qué, sin tener ningún conocimiento, sabiendo, a lo mejor no sabían, pero todos sabíamos que lo que había salido ahí era mentira. Y hay todo un movimiento antivacuna que en algunos países, como en Francia, han tomado resoluciones de decir, en el sistema público de educación, el niño que quiere llegar aquí a los 5 o 6 años, si no trae todos sus certificados de vacuna, no lo recibimos. Porque necesitamos que todos los niños estén vacunados. O sea, vacunarse no es una opción en Francia. No, es que yo soy libre y qué sé yo. En esto mismo ahora también algunos inteligentes, no, yo soy libre, no, yo no uso mascarilla porque nadie me dice a mí lo que yo tengo que usar. Si yo quiero me pongo un sombrero y si quiero me lo quito. Hoy estamos en una pandemia, está ahí un virus que se transmite de una cierta manera y te están diciendo que usando mascarilla uno puede estar a 1 metro, 1,5 metros de otra persona que también esté con mascarilla y no corremos ningún riesgo, ni uno ni el otro. Pero bueno, yo creo que antes, yo lo digo irónicamente, en mi generación los ignorantes, todos somos ignorantes durante toda la vida, pero uno va venciendo parte de la ignorancia, uno va aprendiendo un poquito. Pero cuando uno era ignorante duro, cuando yo estaba, no sé, pues yo estaba en humanidades, ni siquiera en la enseñanza media, soy tan antiguo, pero cuando uno tenía 14 años, uno sabía que no sabía y se quedaba callado y trataba de aprender. Incluso de repente ni siquiera se atrevía a hacer una pregunta para no acusarse de que uno no estaba entendiendo nada. Pero ahora los gente joven tiene otra actitud y son mucho más arrogantes. No, yo creo esto, no, yo creo que los chanchos vuelan. Oye, ¿pero has visto volar alguno? No, pero un amigo me dijo que había visto volar uno. Entonces, yo le llamo a los jóvenes a ser un poco más reflexivos. Si llenarse la cabeza de ideas, al primero que le sirve es al dueño de la cabeza. Si la cabeza, mira, dicen que la cabeza tiene 200.000 millones de neuronas, que es un número mágico y el mismo número de estrellas que hay en la Vía Láctea. Así que yo sé las estrellas de la Vía Láctea y las neuronas de un cerebro coinciden. Pero las neuronas, y eso también sería una reflexión, tú tenés 200.000 millones de neuronas dentro de la cabeza, pero si todas las neuronas no se conectan con nadie, cada neurona dice, yo soy la más grande, y no se conecta con las demás, el cerebro no sirve para nada. El cerebro tiene una potencia en la medida en que todas las neuronas hacen redes y conversan entre sí. Y esas redes se crean en la vida con la educación, con el aprendizaje, con la lectura. Uno va desarrollando el cerebro. Las neuronas tienen como raíces que se conectan todas con todas. Desgraciadamente, la educación en Chile es tan mala que no estamos apelando a que la gente aprenda a pensar, que sea reflexiva, que antes de decir una cuestión, uno no puede, mira, jugando ajedrez, si yo aprendí de chico y si uno movió un peón, uno tenía que ver qué es lo que iba a hacer el otro, porque si el otro tenía un alfil por ahí y yo al mover el peón se me metía con el alfil, entonces no era bueno mover el peón. Pero en Chile de alguna manera nos le hemos enseñado a los niños a jugar ajedrez en términos figurativos, de que uno tiene que pensar qué va a hacer uno
qué consecuencias va a tener lo que uno hace y cómo uno evita las partes malas de las consecuencias del quehacer de uno. Pero acá, es que no, fue un accidente, no me di cuenta, perdón, se me cayó. Pero si tienes un jarrón chino, no vamos a hablar de jarrones chinos, pero si el jarrón se te cae al suelo, sonó nomás, sonó. Entonces uno tiene que no ponerlo cerca del borde de la mesa, y si uno está manoteando, uno tiene que pensar qué va a pasar si yo hago tal cosa. Y eso, de alguna manera, ese pensamiento reflexivo te lo da la ciencia. Bueno, profesor, en relación a lo mismo que está señalando, quisiera transmitirte como inquietudes que están en común de muchas personas y que, bueno, como lo ves tú, en materia de creencias populares sobre el universo, Dime. que están muy extendidas, quisiera mencionarte solamente dos. La primera es que las personas se hallan de alguna manera determinadas por los signos del zodiaco. O sea, me imagino que a un astrólogo no le debe parecer muy simpático que le hagan preguntas que son propias de los astrólogos, pero la pregunta es, si la luna tiene un efecto tan directo en las mareas, ¿por qué no pensar o no creer que la posición de los astros influyan en el carácter de las personas? Y aunque se refiere a un ámbito bien distinto, también es tratable el convencimiento popular de que hay seres extraterrestres de inteligencia superior que monitorean lo que sucede aquí en la Tierra. Yo le llamo a esto como verdades populares o creencias populares. La pregunta es, ¿cómo la verdad en la ciencia se relaciona con estas creencias populares? Bueno, mira, yo creo que los astrónomos somos astrólogos reconvertidos. Porque la ciencia nuestra es la astrología. Pero los astrólogos, cuando nadie sabía lo que había en el cielo no se entendía lo que era. Y se veía que había 5 cuerpos que se movían. Uno de ellos lo llamaron Júpiter, el otro Saturno, el otro Marte, el dios de la guerra. Y como se iban moviendo en el cielo contra el fondo de las constelaciones, que les dieron unos nombres bien particulares, hay una franja que es como un cinturón que da vuelta al cielo, que son los signos del zodíaco. Entonces los astrólogos empezaron a buscarle qué significaba que el dios de la guerra, el dios, no el planeta Marte, el dios de la guerra, estuviera en la constelación del Escorpión. Entonces le contaban al faraón o le contaban al rey, oiga, mire, Marte va a entrar en Escorpión, eso significa que tal vez el vecino de allá, y empezaron a venderle cuentos a los reyes. Astrología legal la llamaban, porque era lo que los cielos, los dioses del cielo le decían a los reyes. Pero después vino ya la democracia, entonces dijeron, no, pues, es decir, esto no tiene que ser para el puro faraón o para el puro rey, los astros nos hablan a todos nosotros. Claro, si tú crees que Júpiter es el dios supremo, cuando ahora, el 21 de diciembre, hay una conjunción que Júpiter y Saturno se van a ver prácticamente como una sola cosa en el atardecer del 21 de diciembre. Estaba leyendo en la mañana, desde 1632, que no hay una conjunción tan cercana, porque Júpiter, Saturno se demora 30 años en dar la vuelta, Júpiter se demora 12. Entonces, cada cierto tiempo, cada 15 años o algo así, Júpiter pasa a Saturno. Pero las órbitas no son tan coincidentes y lo pasa, pero pasa por el lado. Ahora están muy cerca de la intersección de las dos órbitas y entonces la conjunción es muy buena. Claro, si uno cree que Júpiter es un dios, si uno cree que Saturno es el padre de Júpiter, el encuentro del hijo con el padre, y entonces le podría agregar el Espíritu Santo, lo que tú quieras, le puede encontrar un simbolismo. Pero yo sé que Júpiter es un planeta que es 11 veces más grande que la Tierra, que está como a 400 o 500 millones de kilómetros de distancia de nosotros. Saturno es otro planeta, que Saturno no es el papá de Júpiter, etc. Entonces, claro, todo depende de con qué ropaje uno lo vista. Y de hecho, los astrólogos más serios
que no se dedicaron a vender el cuento y a vivir en la corte contándole tonteras al faraón o al rey. Eso empezaron a usar un instrumento, que es una cuestión así como este lápiz paradito en el suelo, que es lo más parecido, un obelisco, es un gnomon ceremonial. El gnomon es un instrumento que es una vara vertical en el suelo. Por la sombra, uno puede tener un reloj de sol, uno puede ver las estaciones del año, uno puede ver un montón de cuestiones con un instrumento tan tonto como el gnomon. Entonces, los que usaban el gnomon y no se dedicaban a engrupir al rey, se empezaron a llamar astrónomos, los que miden el cielo. Así que para mí la astrología es una linda cosa, es como la Pachamama, como muchos de los misterios que los pueblos, cuando no entendían un pepino, inventaban una historia. Los esquimales tienen una historia, que los incas las tienen, los mapuches, todos tenían historia mirando el cielo. Pero después fuimos aprendiendo, fuimos entendiendo las distancias que están las cosas, la naturaleza que tienen. Y la luna es un cuerpo celeste que está muy cerca nuestro. La atracción universal hace que la luna tire las aguas del océano, porque la cara de la Tierra que está hacia la luna está un poquito más cerca que el grueso. Si tomamos la distancia media, mira, la distancia de la luna son 384.000 kilómetros, pero el radio terrestre son 6.400 kilómetros. Entonces, el agua que está mirando la luna está a 6.400 kilómetros más cerca de la luna que el promedio de la Tierra. Y entonces la fuerza de atracción de la luna le tira como una nariz de agua a la Tierra. Eso es la ley de gravitación universal. Esto no es energías del más allá que vienen para el más acá, energías positivas o negativas. Eso es la ley de atracción universal. La luna no me hace nada en esta taza de té, porque no tira el agua, tampoco. Es decir, esto es demasiado chico. Tira el agua porque hay masas de agua que se mueven para armar esa nariz. Entonces, en la nariz va a haber marea alta y en los costados, 90 grados, 6 horas, va a haber marea baja, porque el agua se va a correr para la marea alta y va a producir las mareas. Pero es una cuestión que desde Newton lo entendemos cabalmente. Ahora, ¿qué tiene que ver una estrella? ¿Qué tiene que ver una constelación con nada? No, es que yo nací cuando el sol estaba en Capricornio. Yo nací cuando el sol dicen que estaba en Capricornio. Pero ¿qué puede tener que ver Capricornio, la cabra esta con cacho? En mi personalidad. Fíjate que somos tan egocéntricos, a lo mejor el sistema actual nos tiene tan... Cuando te dicen, no, usted es Capricornio, su número de suerte es el 7. Bueno, yo lamento comunicarle a los que nos están escuchando que hay 1,5 millones de Capricornio en Chile. En Chile, 1,5 millones. Y si todos van a comprar un número de lotería terminado en 7, entonces te lo están diciendo a ti o al 1,5 millones de Capricornio. Y hay 1,5 millones de Aries, y 1,5 millones de Tauro, y 1,5 millones de Virgo. Y cuando dice, ¿cómo se da una pareja entre un Tauro y una Virgo? O un Capricornio y una Virgo. Mi señora es Virgo. Chuta, hay 1,5 millones de Virgo y 1,5 millones de Capricornio. Y hay toda clase, desde matrimonios que no funcionan ni siquiera el primer día, hasta matrimonios que pueden durar 50 años. Entonces, ¿cómo uno puede creer una cuestión tan simple? Ahora, por otro lado, tú me metiste también con los ovnis. De los ovnis yo te lo puedo dar firmado. Te puedo decir 2 cosas. Lo más probable, a un nivel de 99% de probabilidad, es que hay vida en el universo. Por último, si en la Vía Láctea, donde hay 200.000 millones de estrellas, posiblemente con 200.000 millones de planetas, nosotros fuéramos el único lugar con vida, el único lugar con vida en la galaxia, hay 100.000 millones de galaxias. Si hay un planeta con vida en cada galaxia, tenemos 100.000 millones de lugares con vida. Aquí en la Tierra, la vida, hay como 9 millones de especies. Hay mosquitos, hay tomates, hay lechuga, hay pájaros, hay árboles. Bueno, alguna forma de vida
debe de haber en millones de lugares en el universo. No hay ni un testimonio, no hay un testimonio, una palabra medio rara, no hay ninguna cosa que demuestre que hemos sido jamás visitados por extraterrestres, nunca. Ver una luz en el cielo puede ser el LAN Chile que pasó para Temuco, ¿no? Es decir, yo sé que hay evidencia. Yo mismo fui testigo de un ovni que resultó ser unos satélites Cosmos de los rusos, de los soviéticos, que lo vieron en el Festival de Viña del año 82. Estaban todos esperando ahí en la galería, en la galucha, y vieron pasar una luz. Era la última etapa del cohete que iba a poner en órbita un satélite Cosmos. Entonces, ahí lo vieron 15.000 personas. Pero ¿qué es lo que vieron? Una luz en el cielo. Y cuando un astrónomo, colega mío, mandó una carta al diario explicando esto fue un objeto que salió de Baikonur a tal hora y que lo lanzaron, qué sé yo, lo pusieron en los avisos económicos. Pero ese mismo diario había estado toda la semana hablando ovni visto acá, ovni visto allá, porque a los diarios no les interesa la verdad. Les interesa que vendan. Ellos quieren vender diarios. Y si tienen que poner, bueno, los diarios ponen horóscopos, que los del diario saben positivamente que no tienen ni un contenido, pero la gente se entretiene leyendo eso, tal como se entretiene sabiendo que Lady Di parece que miró para el lado cuando fue a no sé dónde, y que además iba con el mismo vestido que había usado 4 años antes en el lanzamiento de una cuestión en Escocia, pero fue a Australia y llevó el mismo vestido. La gente puede que le guste saber esas cuestiones, pero no es una información demasiado contundente. En mi pregunta anterior, yo le hice una referencia a la Luna y le hablé de sus efectos en las mareas. Pero puede sonar insólito, pero en la propia Luna hay un mar que es muy importante para la humanidad. Me refiero al mar de la tranquilidad. Y es que el 20 de julio de 1969, un módulo de la nave Apolo 11 alunizó en el mar de la tranquilidad. Y como si fuera un milagro, 2 seres humanos caminaron sobre este mar. ¿Nos puede contar cómo vivió ese día? Y agrego, con la memoria del niño que después entró al barro de Arana y ya con el adulto que se entera de esta información o que la sigue apasionadamente por televisión. ¿Qué importancia tuvo ese acontecimiento para su compromiso tan vital con la astronomía? Mira, muy buena pregunta. Yo creo que esto desgraciadamente son las epopeyas grandes del ser humano en el planeta Tierra. Yo digo, un poco en broma, un poco en serio, que en el epitafio de mi tumba me pongan: este señor vivió cuando el hombre salió al espacio. Es lo más trascendente que ha ocurrido, lo más trascendente. El resto todo es chimuchina comparado con el hecho que Yuri Gagarin fue el primer hombre, el primero de los nuestros, un hombre como tú o como yo, que podría estar vivo hoy día. Gagarin era del año 34, tendría 86 años. Desgraciadamente murió jovencísimo en un accidente de aviación. Se subió a un carro que era el Vostok 1, que era peligrosísimo, y salió vivo. Pero 7 años más tarde murió en un accidente de aviación. Y eso que tú rememora que Neil Armstrong y Edwin Aldrin hayan pisado el mar de la tranquilidad en la Luna el 20 de julio del 69, nos transformó la vida a todos, a los jóvenes. Cuando hay también dentro de los negacionismos y las tonteras, hay muchos que dicen, no, yo no creo que el hombre fue a la Luna. Oye, claro, las creencias es muy fregado, porque yo no puedo discutir lo que cree la gente, pero lo que yo te puedo decir es que si no fuera por el sueño del hombre de haber ido a la Luna, todo el desarrollo tecnológico, todo el desarrollo electrónico, todos los circuitos integrados, los computadores,
los computadores. Los computadores que existían en los años 60 eran como un ropero de 3 cuerpos, que ya ni se usan los roperos, a lo mejor los jóvenes no saben lo que es un ropero, pero bueno, un closet, ¿no? Una cuestión que era casi como una pieza, con tubos de vacío, que sumaban, restaban, multiplicaban y dividían, y consumían kilos y kilos de amperes porque eran ávidos de comer electricidad. Si uno hacía un computador más grande, el calor generado iba a calentar a la ciudad entera. Bueno, empezaron a hacer una electrónica digital, una electrónica de bajas corrientes, de bajo voltaje, una electrónica, primero fueron, ya, los tubos de vacío los reemplazaron por transistores. Y los transistores, que es como un pedacito de fósforo el transistor, pero después lo integraron en un circuito, y entonces ahora en un circuito del porte de una uña, es impresionante cuando yo acabo de cambiar mi teléfono, y uno saca el chip que tiene el teléfono, de una cuestión que es como del tamaño de la uña del dedo chico, y del espesor de la uña, y ahí hay no sé cuántos circuitos en esa cosa. O uno compra ahora una memoria de no sé cuánto, y lo que uno recibe una caja de este porte, como una caja de zapatos, que viene otra cosa adentro, otra adentro, y de nuevo una cuestión del porte del tamaño de una uña. Eso, el progreso. Para ir a la luna no podían ir con computadores a tubo. Los teléfonos celulares. Yo cuando llegué al Barrosarán en el año 59, todavía dentro de las estupideces, yo tenía 11 años, me recuerdo que en la casa donde yo estaba, el teléfono era el 34456. Tenía 5 dígitos el teléfono. Era en Santiago, aquí en Máximo Humser, al llegar a la calle Santa Lucía. 5 dígitos. 34456. Hoy día hay 25 millones de teléfonos celulares en Chile. Entonces, el progreso de la humanidad que ha dado el Silicon Valley, el Google. Claro, uno puede decir, Google es Satán porque nos controla. Claro, tú pedís pizza y al día siguiente te llegan 1000 ofertas de pizza. Tú pedís vino y te llegan 1000 ofertas de vino. Entonces hay alguien que está como mirando, parece la Matrix. Pero la tecnología que hay detrás es extraordinaria. Claro, uno se tuesta porque abusan, porque hay cuestiones donde uno siente, no tan solo siente, sino que le están invadiendo su intimidad. Pero uno no puede alegar por la tecnología, sino más bien los usos que se dan. Y que esto mismo en Chile, por cualquier tontera te piden el RUT. Bueno, no vamos a hablar del ministro de Hacienda que andaba pidiendo RUT, güey. Pero si te dicen, mire, aquí vamos a sortear 3 pescados, tiene los datos, su nombre, su RUT, su dirección, su número de teléfono. Y uno con tal de, no, en una de estas me gano la rifa, llenaba todos los datos. Y esas bases de datos andan circulando por todos los lados. Entonces, claro, uno ha sido poco cuidadoso con su privacidad, pero no le echemos la culpa a la tecnología. Antes tú llenabas tus datos y quedaba en una tómbola y a lo mejor lo usaban una vez. Ahora tú traes tus datos a Facebook y hasta el gato en Alaska sabe todas tus coordenadas. Y puede saber hasta todos tus movimientos. Porque si tú dices que permites que te rastree por GPS el teléfono, ¿dónde está? Listo, ahí en este punto está. Con una precisión. Y mira, eso mismo, los satélites del sistema de posicionamiento global, el GPS. Esa cuestión es extraordinario, extraordinario. Y eso es la combinación de ciencia, avance de la ciencia, avance de la tecnología. Yo estaba en la Universidad de Chile y algunos amigos míos muy comunistas, en los años 60, decían, mira, estos gringos gastan plata en tonteras cuando hay hambre en el mundo. Yo les preguntaría a ellos, yo los miraba con bastante escepticismo, les decía, pero esto es fantástico. No, porque el hambre del África, el hambre acá. Oye, lo que hoy día, el que reniegue de la carrera espacial y de la ida a la luna, bueno, que renuncie al teléfono celular, pues seamos consecuentes. El teléfono celular es una consecuencia de eso. Tampoco esta cosa que tenemos ahora, Francisco, los dos,
no la podríamos haber tenido si yo no tuviera aquí delante mío un computador y tú tuvieras otro. Sí. Y que además hubiera una red que nos conecta. Sí. Entonces, la tecnología y los avances científicos y los avances tecnológicos nos han cambiado la vida. Nos han cambiado. Mira, yo amo, oye, yo hablo demasiado, pero una anécdota. Hay un astrónomo que yo lo encuentro extraordinario que se llama Tycho Brahe. Tycho Brahe era un personaje grandioso y en un duelo cuando tenía 20 años en la nariz y perdió todo el puente de la nariz. Entonces, en vez de puente en la nariz tenía un hoyo. Tenía los dos agujeros abajo de la nariz, pero el puente no lo tenía. Se tuvo que hacer con oro y plata, una mezcla, una nariz postiza, y se la pegaba con un pegamento. Y se la maquillaba un poco. Hoy día te pasa una cuestión así y te pueden poner un catálogo. ¿Qué nariz quieres? Y te dejan la nariz más linda que nunca. Tycho Brahe no hubiera sufrido toda su vida el pobre. Era un noble danés, vivía en un castillo, tenía toda la plata, pero tuvo que vivir con una nariz metálica. Hoy día, hasta por NASA te hacen, no sé si el auge incluye un cambio de nariz si tenía un accidente de ese estilo. Entonces, caramba, la vida hoy día de un patipelado es mucho mejor que la que tenían los reyes hace 400 años. Profesor, solo una recomendación, no use como clave en ninguna parte el 34456, porque... Sí, no, nunca lo he usado. Ahora me puse imaginativo, porque uno tiene problemas con las claves. Entonces, yo tenía buena memoria y todavía algo me queda. Entonces, recuerdo poemas. Entonces empiezo a recitar un poema y voy tomando la primera letra de cada una de las palabras del poema. Entonces uno... Claro. Mire, hay un documental de Patricio Guzmán que se llama Nostalgia de la Luz. Su nombre, profesor, aparece en los créditos. En esa película hay una constante, la búsqueda de la vida. Grandes telescopios escudriñan el cielo y estudian los fenómenos astronómicos tan lejanos y tan sorprendentes, las huellas lumínicas del Big Bang, las supernovas, los hoyos negros. Pero paralelamente en el desierto atacameño, que tanto se parece a los suelos de Marte, familiares de detenidos desaparecidos en el tiempo de la dictadura han buscado por tanto tiempo aquellos restos de la vida de sus seres queridos. Si se me permite esta imagen, ¿cuántos hoyos negros han abierto infructuosamente sus familiares? ¿O cuántos telescopios se necesitan para buscar la verdad? Toda la verdad acá, tan cerca de nosotros. Profesor. Bueno, mira, esa película es un testimonio muy, muy especial, muy, muy fuerte. Yo incluso, colaboré, entre comillas, con Patricio Guzmán, filmamos varias cosas. La mayoría de lo que yo filmé con él finalmente no quedó en la película, pero después me hizo un cortito, una peliculita para el lado, así un canapé. Y claro, como yo lo diría, que es como yo lo entendí, fíjate que la astronomía es una ciencia que escudriña el pasado. Si miramos el Sol, lo vemos como era hace 8 minutos. Si miramos Alfa Centauri, lo vemos como era hace 4 años y fracción. Si miramos el centro de la Vía Láctea, lo vemos como era hace 30.000 años. Y así sucesivamente. Entonces los telescopios, los astrónomos, ¿por qué quieren ver más lejos? Con telescopios más grandes. Porque viendo más lejos vemos más atrás en el tiempo. Podemos ver cómo era el universo hace 5.000 millones de años, cómo era hace 9.000 millones de años. Entonces, la astronomía que está instalada en ese desierto tan especial que tenemos, nos permite escudriñar en el tiempo. Pero al mismo tiempo, la ironía es que en el suelo
hay gente que escudriña el espacio con otro propósito, el de reconstruir su propia historia y de su familia y descubrir los restos de los desaparecidos en el año 73 principalmente, pero incluso no tan solo el 73. Entonces, unos buscan en el suelo verdades de su vida y los otros buscan conocimiento universal que le sirve a todo el mundo. Entonces, por otro lado, uno podría hacer un paralelo, es el reconciliarse las personas que están ahí con su propia vida privada, ponerle un cierre a una cuestión muy, muy importante de su vida, cuando hay astrónomos que están tratando de descubrir verdades que son válidas para los 7.000 millones de personas. Una cosa apunta, digamos, para arriba y para adentro y para atrás en el tiempo, y la otra es una cuestión mucho más pequeñita, pero no por ello menos importante. Es fundamental lo uno como lo otro. Ahora, es irónico que esas dos perspectivas tan distintas cohabiten en el mismo espacio. Y eso es lo que toma Patricio Guzmán en esa película, que es una joyita. No tengo otro. Y yo creo que, claro, son cuestiones terribles. Ahora, él se restringe en alguna medida a Atacama, al desierto, lo que pasó en Calama, lo que pasó en San Pedro de Atacama, pero en realidad eso fue un fenómeno que abarcó el país entero, porque aquí en los hornos de Lonquén también encontramos alguna sorpresa, etcétera, etcétera, y que son cuestiones que son algunas de las cosas que todavía tenemos pendientes en Chile y que deberíamos, si estamos reescribiendo un acuerdo nacional con una nueva constitución y cómo nos proyectamos al siglo XXI, hay que sanar algunas heridas y no simplemente taparlas, porque cuando una herida la tapa sin haberla curado adecuadamente, la infección no para nunca. Y mira, y yo te puedo decir algo, mi familia llegó a Chile después de perder la Guerra Civil Española. En el año 39, mi abuelo con mi madre y mis tíos, y por otro lado mi padre, llegaron aquí en el Winnipeg, el barco que trajo Neruda con 2.200, 2.300 refugiados españoles. Hasta el día de hoy, las cosas no están totalmente zanjadas en España. Y mi padre volvió a España, después del golpe militar se fue a España, y uno de sus objetivos era en su pueblo, a 4 amigos de él, los habían fusilado y los habían enterrado fuera del cementerio, porque eran rojos y no correspondían que estuvieran en el Campo Santo. Y mi padre, una de las cosas que hizo cuando llegó a España fue empezar a visitar su pueblo, hicieron una ceremonia y exhumaron los restos de sus 4 amigos y los enterraron dentro del cementerio. Y eso ocurrió el año 76, 77. Pero hasta el día de hoy hay lo que llaman los muertos en las cunetas de los caminos. Mataban a la gente y los enterraban en las cunetas. ¿Cuántos hay? Bueno, en España murieron 1 millón de personas en la guerra civil. Entonces son heridas que uno no se puede hacer el tonto con ellas. Yo creo que uno debería tomárselo muy en serio. Estimado profesor, se nos va el tiempo, esta nave imaginaria en la que hicimos este viaje especial y espacial ya está de vuelta. Fueron como 50 minutos más o menos, un tiempo breve, pero mientras tanto el universo se siguió expandiendo y nosotros mismos hemos expandido nuestra visión de mundo y nuestra visión del universo. Gracias a este cultor de la palabra iniciada en la curiosidad infinita que nos despierta saber que somos polvo técnico. Gracias, profesor. Bueno, gracias Francisco, gracias a todos los auditores.